el ejército ruso se escondió en Ucrania. Después de la rebelión de Wagner, las tropas rusas quedaron atrapadas, en la mayoría de las líneas del frente ucranianas, en el este de Ucrania, en Luhansk y Donetsk, Kharkiv en el norte, Berdiansk, Tomak, Melitopol, Zaporizhia y Kherson en el sur. Los ciudadanos rusos se encuentran en una situación desesperada. En estas regiones, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan, específicamente las instalaciones militares rusas, los centros de mando y los depósitos de municiones, con sistemas de armas y misiles efectivos. Durante algunas semanas, la atención de Ucrania se ha centrado en la zona de Zaporizhia. Por otro lado, en los últimos días, Kiev ha enfocado su atención en sus esfuerzos para eliminar objetivos militares rusos en las líneas del frente oriental. Entonces las fuerzas ucranianas enfocaron su ofensiva en las bases militares rusas, en Donetsk y Lugansk. En estas operaciones ofensivas, los ucranianos emplearon bombas tan potentes como Ogdeam. No obstante, el detalle más notable en este aspecto fue la presencia de los ucranianos en la base militar subterránea, establecida por las tropas rusas en el frente oriental, y los ataques del JDAM a dicha instalación. Los ucranianos lograron utilizar JOTIAM para apuntar a la base militar subterránea rusa y otras bases militares rusas en la región de Donetsk, para comprender el propósito de estos ataques y sus repercusiones en la guerra. Nos dirigimos en este momento al punto de conflicto, en la región de Donetsk. Antes de continuar con nuestro video, quiero recordarles una vez más, si no estás de acuerdo con la invasión de Ucrania y deseas respaldar nuestro esfuerzo con mi equipo, puede dejar un comentario, darle me gusta a nuestro video y presionar el botón de superagradecimiento. A continuación, como se mencionó en el primer objetivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los rusos poseían una base militar subterránea oculta cerca de Donetsk. Se dice que los vuelos UAV del ejército ucraniano detectaron la base militar que los rusos construyeron en este subsuelo. Se cree que esta base ha sido un importante centro para los rusos durante mucho tiempo en la región de Donetsk. No obstante, durante los momentos difíciles en los que Rusia se enfrentaba a las rebeliones, los ucranianos, especialmente en la región de Donbass, utilizaron drones para localizar muchas instalaciones militares rusas. Entre los intentos de reconocimiento, las tropas ucranianas observaron el centro de la base subterránea rusa, en Donetsk. En la actualidad, los ucranianos, al igual que Bakhmut, emplean bases de búnkeres subterráneos y centros de comando militar en áreas cruciales. Durante mucho tiempo, la base militar subterránea rusa en Donetsk ha sido un lugar crucial para los planes de invasión de Moscú, después de que los datos estratégicos de la base subterránea rusa fueron confiscados. El Cuerpo de Marines de Ucrania implementó acciones. La Certifiev, a Brigada de Infantería de Marina de Ucrania, logró destruir el cuartel militar subterráneo del ejército ruso en Donetsk utilizando bombas JDAM desde una distancia de 150 kilómetros. Las fuerzas militares rusas no estaban preparadas para este impresionante ataque. JDAM. Esto se debe a que los soldados rusos seguían presentes en el cuartel general subterráneo de Donetsk. En resumen, los ataques JDAM no pudieron llegar a Rusia y causaron grandes daños a la nación. El clip del ataque fue difundido en línea. Los defensores ucranianos, el jefe de personal y el comandante de la batería de morteros trabajaron en el video. A pesar de que el cuartel general ruso estaba bajo tierra, esto no fue suficiente para ocultar a las tropas rusas de los soldados que defendían Ucrania, sin importar la profundidad en la que los rusos construyeron sus cuarteles generales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que los encontrarían y destruirían en suelo ucraniano, como resultado de los ataques JDAM realizados por los ucranianos. Los planes de Moscú en la zona crítica, entre Donetsk y Luhansk, fueron frustrados por la destrucción del cuartel general ruso secreto en Donetsk con bombas JDAM. Además de Donetsk, las fuerzas rusas están pasando por momentos complicados en Bakhmut City y en el frente de Luhansk. Los conflictos en Bakhmut también fueron dirigidos por el cuartel general ruso. En Donetsk, el cuartel general estaba a cargo de elegir qué estrategias seguirían las fuerzas rusas en la zona de Luhansk, en función de la dirección de Donetsk y Bakhmut. Si los rusos sufrieran importantes pérdidas en Donetsk y Bakhmut, las unidades de apoyo de este cuartel general clandestino se dispersarían en estas zonas y se determinarían
las responsabilidades de estas unidades aquí. El centro de comando del personal del ejército ruso, en el distrito Kivsky de Donetsk, fue destruido. Según el otro video, no se sabe con certeza qué tipo de armas emplearon los rusos para atacar las bases militares rusas. En Donetsk, no obstante, los analistas de OSINT afirman que las imágenes difundidas muestran claramente el uso de bombas de aire guiadas, JUDAM por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en estas operaciones ofensivas. Un kit de desvío de bombas convencional, bastante económico, llamado Joint Direct Attack Ordnance JDAM, fue desarrollado por Boeing. JDAM transforma las bombas no guiadas de propósito general en armas inteligentes guiadas de precisión. Las versiones básicas de JDAM se pueden lanzar a distancias de más de 20 kilómetros al agregar alas. Se puede aumentar el alcance a 7 y kilómetros, o incluso a 150 Android kilómetros. Es posible que los ucranianos hayan empleado estas municiones militares para realizar un ataque a las posiciones rusas. En Donetsk, la munición JDAM tiene todas las características necesarias para ser efectiva en este tipo de ataques. Si te acuerdas, los ucranianos ya habían empleado armas JDAM en las líneas del frente oriental, incluyendo Donetsk. Los oficiales de Kiev no detallaron si se emplearon directamente bombas JDAM en los ataques actuales o en las operaciones ofensivas anteriores. Sin embargo, los videos, los informes y toda la evidencia de estos ataques indican que los ucranianos emplean con frecuencia bombas JDAM. ¿En qué fase se enfoca la ofensiva de Kiev para destruir los cuarteles generales militares rusos y las áreas de base ucranianas? En la región de Donetsk, naturalmente los ucranianos no solo llevan a cabo operaciones ofensivas. En la ciudad central de Donetsk, los ucranianos siguen llevando a cabo operaciones ofensivas efectivas en otras ciudades de la región de Donetsk, con el objetivo de lograr el control total. Aparte de la capital de Donetsk, los habitantes de Bakhmut, Klishivka, Kurdiumivka, Verkivka, Krasnahora y Popasnaya están en conflicto por el control de los ucranianos. Actualmente en todas estas ciudades se escuchan constantemente los ruidos de misiles, armas y bombas. Parece normal que el alcance de las guerras de trincheras entre ambos bandos haya disminuido, ya que los enfrentamientos se vuelven mucho más intensos, especialmente durante la temporada estival. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen controlando a los rusos en estas zonas críticas y liberándolos de estas líneas de combate. Con la última revuelta de Wagner en esta ciudad, Rusia se había quedado atrás. La rebelión finalizó, sin embargo, para Rusia. Esto presentó una oportunidad importante para Ucrania, ya que la influencia de las fuerzas de Wagner en Bakhmut desapareció porque la administración de Moscú estaba usando las fuerzas de Wagner en el frente de su estrategia de guerra. Las tropas ucranianas se dieron cuenta de que las líneas de defensa rusas en esta ciudad se estaban debilitando cuando las tropas de Wagner en Bakhmut, que estaban constantemente en misión, en el centro de los enfrentamientos más feroces, fueron neutralizadas. En la mayoría de los casos, Kiev continuó llevando a cabo acciones ofensivas. A través de esta zona, las fuerzas especiales del ejército ucraniano rodearon la ciudad. Las tropas ucranianas se trasladaron a Yajidne, Verkivka y Krasnahora al norte de Bakhmut. Estas tropas comenzaron a avanzar desde el norte hacia Bakhmut. La actividad comenzó en Opitne y Klishivka. En el sur de Bakhmut, el ejército ucraniano continuó atacando Bakhmut. Desde esta localidad, el ejército ucraniano también realizó ataques de artillería efectivos en los frentes oriental y occidental de Bakhmut. Las fuerzas ucranianas continuaron las operaciones ofensivas cerca de Verkivka después de que las fuerzas rusas se retiraran de sus posiciones. En las afueras occidentales de Bakhmut, el Estado Mayor de Ucrania anunció más recientemente que las fuerzas ucranianas tomaron la iniciativa estratégica en dirección a Bakhmut y que actualmente están realizando una gran ofensiva en la región. El objetivo principal era evidente. Después de que los rusos estuvieran agotados por la rebelión de Wagner, los ucranianos querían ondear su bandera nacional, azul y amarilla. En Bakhmut, los medios de comunicación rusos también emitieron comentarios sobre la situación en Bakhmut, que respaldan el avance de los ciudadanos ucranianos. Los 1000 bloggers rusos informaron que las fuerzas ucranianas avanzaban cerca de Salisnyansk, por la carretera E-Fort y Bakhmut. Sloviansk llevaban a cabo operaciones ofensivas hacia Yajidne y Paraskovivka. ¿Qué están haciendo los rusos en este asunto?